Los modelos tradicionales que se han aplicado en el desarrollo creo que están en crisis, después de una época que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, y el coste que han tenido las políticas de desarrollo, sin duda, ha sido alto para los espacios rurales. Sí es cierto que ha habido cierto crecimiento económico, pero con desequilibrios territoriales y sociales, que mucha gente dirá que son determinismos del sistema, para otra gente dirán que son patologías del desarrollo sostenible, pero la verdad es que se han desarticulado espacios rurales, que ha habido crisis en la agricultura, que se han perdido valores y cultura, si entendemos la cultura como la identidad equilibrada entre los pueblos. Y en este punto creo que la reflexión que tenemos que seguir sobre el orden y la escala tiene que ir sobre el orden y la escala de los valores, sobre las políticas sociales y sobre los comportamientos colectivos. Sobre la identificación de las necesidades humanas, no tenemos claro cuáles son nuestras necesidades y cuál es la forma de satisfacerlas, sobre la capacidad que tenemos las personas de actuar o de adaptarnos a las nuevas realidades tecnológicas o políticas. Estamos hablando entonces de cultura, estamos hablando de valores y tenemos que preguntarnos qué tipo de cultura tenemos y si realmente existe una cultura rural. Y el hecho real es que las culturas autóctonas van siendo destruidas por la cultura estándar dominante y la esterilización de las raíces culturales de muchas comunidades rurales en una situación muchas veces infelizmente irreversible. Avelino Hernández, en el año 89, escribió lo siguiente: al paso de la historia, bajo la bota de la cultura vencedora, quedan siempre dos tipos de escombros, lo de las culturas que murieron y lo de las culturas que fueron derrotadas. De las primeras, las culturas que murieron, nos quedarían apenas algunos vestigios y el recuerdo. La segunda, en cambio, las culturas que fueron derrotadas, perduran vivas como el rescoldo bajo 100 cenizas. Su persistencia alienta el pálpito de nombres, ritos, tradiciones, costumbres, fiestas, adheridas como líquenes a las ramas viejas de la cultura vigente. A veces, cuando los vientos de la historia soplan contrario, los elementos vivos de las culturas que perdieron se agazapan de mil formas en reductos a medias tolerados y a medias proscritos. A veces, cuando soplan favorables los vientos de la historia, recobran toda su fuerza los elementos vivos de las culturas que perdieron. Llegan, incluso en ocasiones, a pretender incorporar la savia de los valores que portan al cuerpo de la cultura vigente. Para estos casos, la cultura vigente tiene ya previstas las soluciones. Para estos valores, la cultura vigente ha reservado un espacio, la heterodoxia, y así, marginales respecto de lo que, porque domina, es ortodoxo, sobreviven los escasos escombros palpitantes de las culturas que fueron derrotadas. En la sociedad actual, las funciones de generación, las funciones de difusión de ideas han sido asumidas principalmente por los medios de comunicación, que son los que controlan el poder de elaborar, el poder de difundir ideas sin posibilidad real de intercambio, especialmente la televisión, especialmente la publicidad, desde la que se construye la realidad, usurpando en muchos casos a la sociedad su verdadero protagonismo. Y de esta manera se determinan valores, se determinan comportamientos, se determinan gustos. Y para muestra, un botón. Ahí tienen ustedes una imagen. No hay ninguna palabra, no hay ningún logotipo, pero esa imagen nos transmite un vehículo elegante, un vehículo con tecnologías high-tech, un vehículo en el cual nos sentamos y nos damos un paseíto por la calle Serrano y quedamos, si está mi amigo Jesús por ahí, quedamos súper cool. Está afuera. Este mismo coche, visto desde otra óptica, con otro tono diferente, en un entorno urbano, el coche parece que nos sonríe, un coche juvenil, podría estar aparcado a la puerta de cualquier facultad o de cualquier discoteca. Entre el primero y el segundo hay 6.000 euros de diferencia, dependiendo de si queremos representar una clase o queremos estar en un entorno social o en otro. El gusto nos lo impone la publicidad. Pero yo creo que la época histórica que vivimos actualmente es más rica
y más compleja en manifestaciones de dinamismo social que el que se presenta en el panorama cotidiano. Y como respuesta a esta situación global, hay que destacar pues, los procesos de retorno al territorio, de retorno a las identidades, el renacimiento de muchos espacios rurales, el renacer y la valorización de las culturas tradicionales para la supervivencia de nuestro mundo. Las personas que trabajamos en desarrollo, que conocemos algo del desarrollo rural, decimos que la cultura es algo vivo. Cualquiera que sea la forma que adopte la cultura, esta constituye el mejor y el más eficaz vector de desarrollo porque contribuye a poner en valor ese potencial colectivo y favorece el crecimiento de la personalidad de los individuos. La cultura posee unas funciones sociales que finalmente son más importantes para esa vitalidad y el desarrollo de una comunidad que el contenido mismo de dicha cultura, porque nos proporciona una estimación de nosotros mismos, porque es un mecanismo de selección en relación a las numerosas influencias externas que recibimos diariamente, porque inspira estrategias de resistencia bajo la forma de contrapoderes, y la cultura es sobre todo un dinamismo que nos proporciona un sentido en nuestra vida, dar un sentido a lo que hacemos. Y esa búsqueda de sentido tiene que ser individual y tiene que ser colectiva. Y si es colectiva, da como resultado la política, el vivir juntos, los vínculos sociales, que en momentos de crisis como el que tenemos, o son nuevos o tenemos que buscar que sean nuevos o renovar los viejos. Y todo lo que he dicho hasta ahora mismo forma parte del diálogo fundamental entre cultura y desarrollo. Y ahora quería recomendaros la lectura de un pequeño ensayo que se llama La idea de Europa. Esto lo escribió George Steiner en el año 2005. Bueno, George se llamaba Francis, lo que pasa es que era hijo de unos judíos de origen vienés. Tuvieron que huir del exterminio nazi a París y desde la universidad se puso el seudónimo de George. Al contrario de otros George de esta época, este se ha dedicado a pensar y escribió este pequeño ensayo. Y él habla del porqué de la idea de Europa, de por qué Europa tiene que ser una única unidad. Él dice que el paisaje de Europa es un paisaje caminable, no hay grandes fracturas geográficas, no hay grandes desiertos, no hay grandes selvas, es un paisaje, digamos, civilizado. Él habla de que en Europa existen los cafés literarios, los cafés donde la gente habla, los cafés donde se conspira, los cafés donde se hace política, da igual que esté uno en Lisboa, en Roma, en Berlín, en Madrid. En otros lugares del mundo están los lugares, los fast food, para comer rápido, aquí el café es un café para dialogar. Y lo más curioso que dice es que los nombres de las calles de América, por ejemplo, tienen números, la Quinta Avenida, la Cuarta, y aquí los nombres de nuestras calles están cargados de historia, porque tienen o nombres de personajes, o nombres de grandes eventos, o nombres de oficios antiguos. Y él dice que en América los nombres de las calles son números, porque ellos están abocados a mirar al futuro, porque no tienen pasado. Pero nosotros estamos muy cargados de pasado, tan cargados que está presente hasta en el nombre de nuestras calles. Por tanto, nuestro futuro tiene que estar basado en nuestro pasado. ¿Cuál sería la propuesta entonces ahora mismo? Pues creo que redefinir conceptos y redefinir métodos. El desarrollo se refiere fundamentalmente a personas y no a objetos. El desarrollo tiene que hacerse a escala humana. Hay que restaurar un equilibrio adecuado entre la ciudad y la vida rural, y esta quizás sea la tarea más complicada que tengamos las personas hoy en día. Y el lugar, el espacio donde vivimos, tiene que ser la sede de la resistencia de la sociedad civil ante el deterioro. Tenemos que construir relaciones horizontales entre lugares que permitan encontrar un camino que nos libere de esta globalización perversa que estamos viviendo y que nos aproxime cada vez más a la posibilidad de construir otro tipo de globalización, pero que sea capaz de devolver al hombre su dignidad.